Muy buenos días, queridos alumnos. Su profesor José Víctor Rodríguez Sánchez, con el gusto de saludarlos nuevamente. El tema del día de hoy, la colonización y la historia mundial, que pertenece a Historia de México 1 de segundo de secundaria, cuyo eje temático es la construcción del conocimiento histórico y pretende que el alumno analice la trascendencia del proceso de colonización, la cultura occidental y las raíces indígenas. ¿Pero qué es la colonización? La colonización fue un proceso mundial donde algunos países europeos, sobre todo Francia, Inglaterra y España, conquistaron y colonizaron militar, biológica, económica, cultural y socialmente a otros pueblos, entre ellos México, o lo que en esa época era México. Regiones, continentes del mundo, por tanto, forma parte de la historia mundial. El proceso de integración cultural de lo indígena y lo español tuvo lugar a partir del siguiente proceso. Primero, se debe identificar una tradición indígena, es decir, que estos territorios estaban poblados al momento de llegar los españoles, por culturas y civilizaciones muy desarrolladas. Por ejemplo, los olmecas, los toltecas, los chichimecas, los mayas, los mexicas, los incas, entre muchos otros. Es decir, ya existía civilización, había cultura en América en el momento en el que Cristóbal Colón llega a las tierras, a las nuevas tierras, que después conoceríamos como América. Por otro lado, también encontramos una cultura española, una tradición cultural española que viene principalmente de Europa, con la religión católica, con el idioma español o castellano, y que esta a su vez pues porta elementos de origen también, sobre todo de África, de Asia, de lo que la tradición cultural da por llamar cultura occidental, ¿no? Y un tercer elemento que va a estar en juego en esta fusión entre lo indígena y lo español va a ser los esclavos africanos traídos por los españoles, sobre todo en las zonas costeras y portuarias de lo que hoy es nuestro país, México. Entonces la mezcla de estos indígenas, de estos españoles, de estos esclavos, va a dar como producto un mestizaje, es decir, una fusión biológica y cultural de estos tres elementos. Este sincretismo, primero biológico, es decir, del cruce de la raza española con mujeres indígenas y con mujeres de origen africano, o de los indígenas con mujeres europeas o africanas, pues va a dar en primer lugar un sincretismo biológico. Y posteriormente, producto de esa misma convivencia entre estos tres elementos, pues se va a dar un sincretismo cultural, así como aparece aquí en la imagen, ¿no? Por un lado, el elemento indígena y por otro lado, la tradición europea, que ahora pues llamamos nuestras tradiciones, ¿no? Como el Día de Muertos, ¿no? Que es una fusión entre lo indígena, entre lo español, entre los bailes, entre muchos elementos que también fueron aportados desde otras culturas. Entonces, la cultura de lo mexicano, de lo nacional, va a resultar o va a ser un producto de la fusión de estos tres elementos: los indígenas, los españoles y los esclavos, incluso hasta asiáticos, ¿no? Algunos elementos asiáticos. ¿Cuáles son estos elementos indígenas y españoles? Bueno, de origen americano, en relación a las plantas encontramos la papa, el maíz, el tomate, el frijol, los pimientos, el cacahuate, el aguacate, que a su vez se combinaron con estos elementos europeos como el repollo, las nueces, la coliflor, el brócoli, las frambuesas, los rábanos, los nábanos o el queso. Los nabos, o el queso. También en los animales encontramos animales de origen netamente americano, como los bisontes, los jaguares, el puma, las mariposas monarcas, el guajolote, las llamas o los tucanes, ¿no? Pero por otro lado, también vemos un cambio muy fuerte, muy impactante en relación a la
flora y la fauna del continente americano, con la introducción de puercos, de perros, de cabras, de borregos, de chivos, de caballos, de vacas, de burros, que van a modificar el paisaje de nuestra América, ¿no? Que después se va a convertir, pues, en lo que nosotros conocemos como la Nueva España. Van a modificar tanto la flora como la fauna como los paisajes. Dentro del idioma, pues, en México, en lo que en ese tiempo eran los territorios mesoamericanos, van a existir lenguas nativas, infinidad de lenguas nativas, una solamente de ellas es el náhuatl, ¿no? O el maya también. También van a existir un gran vocabulario dentro de esas lenguas nativas. Una palabra ejemplo es por ejemplo, mezcli, que significa luna, ¿no? Y por otro lado, los españoles van a traer un idioma oficial que ellos manejaban, que es el español, y palabras nuevas, ¿no? Como la de luna, por ejemplo. Dentro de estos elementos de origen americano, pues bueno, la religión que profesaban esas primeras culturas que estaban en los territorios antes de que llegaran los españoles, pues era de carácter politeísta, es decir, adoraban a muchos dioses. Mientras que por otro lado, los españoles van a imponer, a evangelizar a la gente nativa de América para imponerle una sola religión, en nuestro caso la católica. Bien, entonces, la cultura occidental y América Latina, bueno, de alguna forma, México, Latinoamérica, es heredero de esa cultura occidental que hacíamos mención hace un momento. Los rasgos culturales, no olvidemos que son determinados por la historia. Entonces, América, si bien estaba habitada por antiguas culturas y civilizaciones, va a llenarse de estos elementos impuestos desde Europa, como ya lo mencionamos, el castellano, la escritura latina, la religión cristiana, el derecho romano. Todo esto quedamos en llamar como la cultura occidental, pero también de algunas influencias asiáticas y africanas, como los bailes, la música, y es cierto que este proceso fue recíproco. Entonces también los europeos se adaptaron a esa nueva realidad en los territorios recién conquistados y descubiertos, ¿no? Por lo tanto, Latinoamérica es el resultado de la fusión de la tradición indígena, pero también europea. Es decir, la historia de América es la de Europa, y la de esta, es decir, la de Europa, es también la del resto del mundo. Nos acercamos a un primer tipo de globalización, si podríamos llamarlo así, en donde todos los países están culturalmente interconectados, ¿no? Los procesos históricos de conquista y de colonización, así como la herencia cultural indígena, las influencias africanas, asiáticas, dieron origen a una nueva cultura mestiza en América Latina y México. La historia nacional y mundial es la fusión y el encuentro de esos dos mundos tan diferentes, pero que recíprocamente se influyeron y a su vez repercutieron sobre la historia del mundo. Las actividades que deberás realizar para este tema son las siguientes. ¿De qué forma la colonización forma parte de la historia mundial? Mismas que encontrarás en la página 38 y 39 de tu libro. Número 2. Describe las raíces indígenas y españolas, que encontrarás en las páginas 42 y 43. Y número 3. Realiza una tabla con elementos de origen indígena y español, la misma que está proporcionada en este video. No olvides mandar tus trabajos en el formato indicado y mucho éxito en tus trabajos. Quedo a tus órdenes para cualquier duda. Hasta pronto.